¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Analízale, aquí en la 8, en el que vamos a debatir sobre arquitectura y urbanismo en el siglo XXI. Dos disciplinas que entraron con mucha pujanza en León, puesto que nos proporcionan confort, sostenibilidad y movilidad. El siglo XXI entró en León con muchísima fuerza, sobre todo por el acondicionamiento de los ríos Torío y Bernesga, así como distintas zonas de ocio que se establecieron en estos dos ámbitos, en estos dos contextos. Lo mismo sucedió con la mejora de la movilidad urbana en tres ámbitos diferenciados, como fueron la calle Ancha, como fue la plaza de Santa María de Regla y como fue la plaza de San Marcos. Uno de los grandes hitos dentro del panorama leonés del urbanismo fue la creación y la consolidación de Eras de Renueva. Para ello se realizaron distintos iconos arquitectónicos, como por ejemplo el auditorio, que tiene una perfecta simbiosis, una perfecta comunicación con el exconvento de San Marcos, con esos paramentos, con esos vanos abocinados y ese hormigón blanco. Lo mismo sucedería con el tanatorio de Eras de Renueva, un verdadero referente dentro de la arquitectura moderna, espacios diáfanos, una cubierta plana, un paramento vítreo completamente espaciado. Lo mismo sucedería con el EREN, la entidad regional de la energía, también un componente moderno definitorio y, por supuesto, digamos que el gran artífice de todo este paramento moderno sería el MUSAC. En cuanto al polígono de la Lastra, sería otro aspecto también destacado dentro de esta arquitectura del siglo XXI, en el cual se establecieron distintas conexiones con el mundo de la escultura, los cuatro elementos, intramuros, conexión del acero corten con el hormigón armado y sobre todo el INCIBE, el antiguo INTECO, que a todos ustedes les sonará, con esa cúpula voladiza sobre un gran elemento de hormigón armado. Lo mismo sucedería con la zona norte, en el cual se establecen el centro de la tecnología de las empresas, sobre todo con la estandarización de los vanos y la cubierta rojiza tan característica, el centro cívico de Eras Oeste, con una especie de almenas en plan castillo, y el Hotel San Antonio Abad en las proximidades del complejo hospitalario. En el contexto académico tenemos también elementos muy definitorios. Esto sería la ampliación de la biblioteca de económicas, espacios también muy abiertos, los pilotis característicos del mundo moderno, y esto sería el edificio Darwin en el pleno campus universitario, con una chapa galvanizada ondulada muy característica. Y por último, hablar de la escuela de idiomas con esas pasarelas tan importantes que conectan estos dos campos. Y para terminar, el Palacio de Congresos y Exposiciones, en el cual se mezclan dos elementos muy característicos, muy definitorios de este momento, como es el acero y el vidrio, en los colores que en cierta medida nos recuerdan al MUSAC en esa clara definición de lo que es la Catedral de León. Este es el panorama que nos encontramos en el presente, pero ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de la arquitectura en León? Para ello nos vamos a hacer una serie de preguntas, nos vamos a hacer una serie de valoraciones que serán: ¿existirá una arquitectura más sostenible y ecológica? ¿Existirán ciudades donde prevalezca la movilidad de sus ciudadanos en contraposición de los vehículos? ¿Qué tiene que prevalecer? ¿La función o la forma? ¿En qué grado la belleza de un edificio importa a la hora de realizar el proyecto? ¿El urbanismo se adecuará al ámbito laboral y del ocio de las personas que lo habitan? Todas estas preguntas las vamos a debatir en nuestra mesa de debate aquí, en Analízale, en unos instantes, en la 8. ¿Cansado de pasar frío en tu propia casa? ¿Tu caldera pasa más tiempo estropeada que funcionando correctamente? Si eres de los que no les gusta que la ducha les sorprenda con un chorro de agua fría o que el termostato tenga vida propia, no olvides este nombre, Leomanin. Pásate a verles o llámales por teléfono y diles qué necesitas. Cuentan con un amplio catálogo de los calentadores, calderas y termostatos más avanzados del mercado. Además, se encargan de toda la instalación y de su posterior mantenimiento para que no tengas que ocuparte ni preocuparte de nada. Pregúntales también por las posibilidades de financiación. Verás cómo te sorprenden y hasta el próximo 14 de febrero, por la compra de cualquier caldera del catálogo Endesa, te regalan un termostato inteligente, la marca Omix. Recuerda, Leomanin,
Punto de servicio Endesa, en calle Legio Séptima, número 5, teléfono 987 11 60 16. Vamos a comenzar nuestra primera mesa de debate de Analízale en el tema que vamos a debatir hoy sobre arquitectura y urbanismo en el siglo XXI. Para ello contamos con nuestros invitados, María José González Lobato, presidenta del Colegio de Arquitectos, Delegación de León. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas. Y también contamos con Roberto Castillo Soto, profesor de la Universidad de León de Historia del Arte. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues vamos allá. María José, dime en qué situación se encuentra actualmente la arquitectura con respecto a la pandemia, cómo os ha afectado. Ya sé que venís también de un momento delicado tras esa crisis que sufrimos a partir del 2008, pero ¿cuál es la situación en la cual estáis atravesando a día de hoy? Bueno, está claro que la arquitectura no es uno de los campos en donde está afectando más la crisis, todos hablan de ello, pero también estamos afectados, la verdad, porque bueno, todo va en conjunto. Bueno, los arquitectos estamos preocupados por lo que está pasando y también estamos observando lo que ocurre y buscando soluciones. Al igual que todos los colectivos, lo que queremos es seguir adelante. Entonces, bueno, han bajado los visados, hay menos trabajo, hemos detectado que hay muchísimo más trabajo burocrático, podríamos decir. Los ciudadanos quieren tener sus papeles en regla, quieren tener sus propiedades como deben ser, porque también se espera que va a haber una serie de ayudas y, lógicamente, pues hay que tener los papeles en orden, y los arquitectos también hacemos eso, no solo hacemos arquitectura y obras. Es paradójico que incluso el Palacio Gaviria, que es vuestra sede oficial, fue rehabilitada en pleno siglo XXI, con lo cual entraría dentro de este programa. Y por el designio de la vida, si tengo bien entendido, lo tenéis a la venta, ¿no? Por cuestiones de carácter económico. Pues sí, la verdad, ahora mismo justamente está cerrado una parte porque nosotros estamos teletrabajando, una parte de abajo la tenemos alquilada. El Colegio de Arquitectos en total, que somos León, Zamora, Salamanca y Palencia, hemos decidido poner a la venta los inmuebles, sobre todo en un momento anterior que estábamos viendo la situación peor, porque hemos visto que cada vez vamos todos a lo virtual, ¿no? Lo hemos visto ahora mismo, que incluso estamos todos teletrabajando, la sede está cerrada y el colegio sigue funcionando, los arquitectos siguen atendidos y la arquitectura sigue ahí. Entonces las sedes, aunque son preciosas y nos da mucha pena, es verdad que requieren un cuidado, un mantenimiento, y mantenerlas es muy caro, y bueno, pues también nos gustaría que tuvieran más uso, porque ahora mismo están en desuso, son grandes y tenemos allí muy pocos trabajadores, ahora es todo en internet. Sí. Bueno, pues ojalá mejore la situación y bueno, si no es esa sede, ojalá tengáis otra sede también de unas características dignas como corresponde al Colegio de Arquitectos. Claro, la idea es pues a lo mejor ir a una sede un poco más pequeña, más adaptada a los tiempos actuales, donde casi, si es que ahora ya casi nadie va al Colegio de Arquitectos en persona, accede a través de internet. Roberto, buenas noches, bienvenido otra vez. Te quería preguntar, ¿qué opinión tienes sobre la arquitectura que se ha realizado en estas dos primeras décadas del siglo XX en León, focalizándolo un poco en nuestra ciudad? Ha habido edificios representativos como el propio Musá, el Tanatorio, el Auditorio, no sé, el Palacio de Congresos y Exposiciones, pero de una manera general, ¿qué opinión te merece a ti esta arquitectura que tenemos en León? Bueno, creo que la arquitectura, en primer lugar, está muy vinculada, evidentemente, al urbanismo, ¿no? Y en gran medida la arquitectura que se ha ido desarrollando en León desde... Yo creo que en una etapa que empieza a finales de los años 90 y que se prolonga hasta la actualidad, una época en la que se llevan a cabo remodelaciones urbanas, sobre todo de ciertas zonas periféricas, como puede ser Eras de Renueva o un poco más tarde La Lastra. Yo creo que lo comentamos en la presentación nuestra, hablamos de ese tipo de... Sí, yo creo que son probablemente los dos espacios, digamos, más representativos, más después, bueno, luego supongo que hablaremos de él, del Palacio de Congresos, ¿no? Y generar un nexo de unión entre, digamos, la zona histórica de León y el barrio de la Vega, ¿no? También otro de los barrios periféricos. Pero ¿no consideras que quizás hemos focalizado demasiado en elementos icónicos, como puede ser ese tipo de representaciones a nivel de ocio, de espectáculo, y la vivienda residencial, en cierta medida, no hay algo
que nos diferencie con respecto a otras décadas? Sí, vamos a ver, yo lo que te quería plantear era que, bueno, en muchas de estas remodelaciones periféricas que se han hecho, donde se ha implantado la arquitectura contemporánea en gran medida, no siempre han respondido a criterios de necesidad, ¿no? Sobre todo si atendemos a las cuestiones vinculadas con la vivienda doméstica, ¿no? Todos sabemos, esto condujo pues, a la crisis de la construcción, en fin, por desarrollar a veces, yo creo que unas políticas que evidentemente de las que los arquitectos pues, no son responsables, ¿no? Es decir, o son una pequeña parte, digamos, de un problema que procede más bien de las administraciones, ¿no? Sí. Bueno, todo ello, como digo, ha derivado en la generación de unos espacios donde la arquitectura residencial se ha ido complementando con obras, como bien dices, icónicas, ¿no? Que han intentado dar pues, un carácter, han intentado dignificar estéticamente, generar un tejido social en esas periferias, bien a base pues, de museos, centros de espectáculos, o el propio Palacio de Congresos, ¿no? Entonces yo creo que todo forma parte, yo creo que del mismo proceso de urbanización, no solamente de León, sino de nuestras ciudades modernas, y los resultados pues, son desiguales, ¿no? Yo creo que hay obras dignísimas, de gran calidad, junto con otras que probablemente su calidad arquitectónica, digamos su calidad tanto material como estética, pues es más discutible precisamente por eso, porque los criterios a veces que las han generado pues no son aquellos que tienen que ver con la necesidad, ¿no? Sino más bien pues, a veces pues, con la especulación, ¿no? O a veces con la rapidez constructiva, ¿no? Y con, bueno, pues con en fin, los intereses económicos a veces más que con la calidad arquitectónica. Muy bien. María José, al ir un poco de la respuesta que nos ha dado Roberto, desde el punto de vista tecnológico, que estamos en el siglo XXI y por supuesto la tecnología va muy unida a esta arquitectura, yo creo que los arquitectos tenéis como una mayor capacidad, ¿no? Yo creo que nunca se habían hecho proyectos tan vanguardistas y tan atrevidos, si se me permite la expresión, para poder realizar en la calle, ¿no? Utilizando esa tecnología. ¿Qué opinas sobre esto? Pues sí, la verdad es que creo que la tecnología está ayudando mucho a la arquitectura en muchos aspectos, pero si hablamos a nivel de toda España, ahí tenemos los íconos que son los que hacen estos grandes edificios donde implementan esta gran tecnología. Yo creo que los arquitectos del día a día, los que están aquí en nuestro colegio y en León, de los que formo parte, también utilizamos la tecnología, pero la tecnología más a lo mejor en el material, en las últimas, hacer que llegue al ciudadano pues estos últimos confortes que hay ahora mismo, pues de ventilación, de acústica, o sea que la tecnología también puede utilizarse incluso en una casa rural, utilizando la arquitectura tradicional con la nueva y hacer una mezcla. Puede haber una mezcla, esa arquitectura vernácula, por ejemplo. Eso es, yo creo que no solo hablar de tecnología es hablar de, yo qué sé, del Guggenheim con Frank Gehry o cosas así, sino podemos pensar en la tecnología más pequeña de la que llega al ciudadano y que podemos hacer uso todo, incluso la domótica hoy en día. Bueno, yo creo que en eso estamos aquí en León, desde luego. Muy bien. Roberto, con respecto, hubo el famoso arquitecto Alberto Campo Baeza, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hacía una oda muy grande a la belleza en la arquitectura, y decía que la defendería, que lucharía por ella incluso, ¿no? Y me llamó la atención revisar ese ingreso a la Academia, con qué vehemencia defendía esa belleza. ¿Tú crees que como historiador del arte, entre belleza y forma, ¿con qué nos quedamos, esa polémica que podemos establecer? A ver, yo creo que no son conceptos incompatibles, ¿no? De ninguna manera. La belleza es una categoría estética sobre la que se ha reflexionado a lo largo de la historia del pensamiento desde los orígenes, ¿no? Yo creo que desde los griegos, ¿no? Lo que ha ido, desde la antigua Grecia, lo que ha ido probablemente modificándose son los parámetros que definen esa belleza, ¿no? Y pienso que dentro de la arquitectura contemporánea es una categoría estética perfectamente válida, ¿no?
lo que comentaba María José, yo creo que la tecnología, ¿no? pues también aporta, ¿no? Yo creo que unas cualidades de belleza, que la belleza no solamente como un elemento asociado a la forma, sino también, por ejemplo, al confort de la arquitectura, ¿no? Al fin y al cabo, la arquitectura pues es algo que probablemente da forma a nuestra manera de vivir, ¿no? Y lo mismo que el urbanismo, ¿no? No es algo para ser contemplado, sino para ser utilizado. De tal manera que ese carácter funcional que tiene la arquitectura, ¿no? Digamos, porque forma parte de su propia definición, ¿no? Probablemente lo diferencia de otras formas de arte, ¿no? Que tienen un carácter, digamos, no funcional, ¿no? Es decir, tienen un carácter más contemplativo, ¿no? Es decir, o más reflexivo, ¿no? La arquitectura siempre está destinada a un uso, ¿no? a satisfacer un uso. Y lo que dice Campo Baeza me parece perfectamente válido, ¿no? Es decir, la búsqueda, no sé si de la belleza como una categoría estética que podamos vincular al pensamiento clásico, ¿no? Pero sí que desde luego de una estética digna, que puede ir por muchos derroteros. De hecho, la heterogeneidad es una cualidad, ¿no? Que yo creo que forma parte también de la modernidad arquitectónica y artística. No está reñida en absoluto, ¿no? Es decir, con los criterios de funcionalidad, ¿no? La máxima del movimiento moderno fue pues la forma sigue a la función, ¿no? Y uno de los máximos exponentes de este movimiento, que fue pues Mies van der Rohe, ¿no? Y sus edificios son, en mi opinión, estéticamente impecables, ¿no? Es decir, o podemos llamarlos bellos, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Podemos llamarlos bellos, ¿no? Pero creo que belleza y funcionalidad no son conceptos antagónicos de ninguna manera. Yo tendría algo que decir al respecto también. Bueno, si me disculpáis porque queremos también que intervenga un tercer invitado. Tenemos por videoconferencia a Rodrigo Almonacid Canseco, doctor arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Rodrigo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Pues muy bien, aquí estamos en el plató debatiendo sobre arquitectura y urbanismo. Te quería preguntar, Rodrigo, al hilo de la respuesta que me acaba de dar Roberto sobre el movimiento moderno, ¿tú crees que ese movimiento moderno encabezado por Gropius, por Mies van der Rohe, por Le Corbusier, murió en el siglo XX o a día de hoy sigue teniendo algún coletazo, sigue estando vigente en pleno siglo XXI? Hombre, al movimiento moderno lo han matado muchas veces y creo que sigue igual de presente que hace casi 100 años. Pensemos en las viviendas sociales que entonces se hacían para un grupo digamos, casi exclusivamente dedicado a los obreros de las grandes fábricas a los cuales había que dar cabida en las nuevas metrópolis, y qué poquito hemos avanzado en las condiciones de algunas viviendas que hoy pues seguimos haciendo, ¿no? Pensemos en los pisos compartidos, en los mini pisos, en todo este discurso de lo mini, de lo pequeño, de la vivienda tan casi precaria, y qué poco hemos avanzado. Creo que el movimiento moderno nos explicó cómo aprovechar muy bien esas condiciones mínimas presupuestarias y hacerlo realmente bien, con unos presupuestos de partida que eran pues higiénicos, la ventilación, la iluminación natural, y que no siempre hoy en la actualidad respetamos a la hora de hacer nuestros edificios y nuestras viviendas. ¿No crees que esta arquitectura que tenemos hoy en día en el siglo XXI no es una arquitectura de un consumo demasiado rápido, demasiado excesivo, y podríamos catalogarla de espectáculo, que en algunos arquitectos se han convertido como un poco estrellas, tipo Frangeri, tipo Calatrava, tipo Foster? ¿Qué opinas sobre esto, Rodrigo? Claro, pero ahí estoy con María José, ¿no? Porque es un error confundir la arquitectura, digamos, con mayúsculas, pues con la alta costura, ¿no? Creo que la arquitectura la hacemos también en el prêt-à-porter, ¿no? En la arquitectura del día a día. Y no en vano, pues ahí es donde creo que nuestro oficio de arquitectos es donde más podemos servir a la sociedad, ¿no? Los grandes edificios están muy bien y vienen muchas veces a impulsar iniciativas urbanas, económicas, revitalizar barrios, etcétera, pero lo que verdaderamente cambia la vida de las personas, de nuestros conciudadanos, son sus viviendas, son sus calles, son sus espacios públicos, y no deberíamos nunca de olvidar esa que es nuestra casi primer compromiso con la sociedad, ¿no? Como arquitectos, al menos.
Sí, bueno, porque al hilo de lo que comenta Rodrigo, en cierta medida hay una cierta vistosidad, extravagancia, incluso una cierta polémica alrededor siempre de la arquitectura, y yo creo que estamos como un prêt-à-porter, como tú bien apuntabas, una arquitectura de la moda, ¿no? Yo creo que estamos destinados a concebir una arquitectura de carácter efímero, nada más que sale proyectada de los estudios de los arquitectos. Hombre, lo que pasa es que luego hay que entender que la arquitectura es parte de nuestro entorno, digamos, de consumo, ¿no? Es también parte de objeto de los medios de comunicación como una materia de consumo, con lo cual no dejamos de estar, digamos, expuestos al público, ¿no? Y además los medios especializados o más, digamos, divulgativos, pues hacen de la imagen arquitectónica siempre un objeto de interés. Claro, esas imágenes hoy se consumen tan rápido como un timeline en las redes sociales, en Instagram, etcétera, ¿no? Con lo cual se puede llegar a confundir lo que realmente aportamos a la sociedad. Y además hay que tener en cuenta que nuestro trabajo comporta un presupuesto importante. Las obras, por pequeñas que sean, todos sabemos que son costosas. Así que lo efímero está muy bien para una pequeña instalación, para casi una performance, pero no para nuestro día a día, ¿no? Una inversión, por pequeña que sea, en nuestro domicilio supone un cambio notable en nuestra vida diaria y, en fin, un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Rodrigo, si el siglo XIX fue la arquitectura del hierro, el XX fue el hormigón armado, el siglo XXI, ¿qué nos espera? Yo he visto algunos arquitectos, he hablado con algunos arquitectos que incluso apuntan por la madera. Es curioso esta reflexión. ¿Qué opinas sobre esto? Hombre, en relación a la materia, a ver, hay cuestiones diversas, ¿no? Además yo creo que cada vez más nuestros entornos van a estar hiperatrofiados de instalaciones, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Ya se dijo que a home is not a house hace un tiempo. En la medida en que nuestras instalaciones de todo tipo y hoy con todos los medios telemáticos a nuestro alcance que seguimos descubriendo, pues están cambiando nuestro entorno. Pero en el nivel de la materia en el que los arquitectos o con el que los arquitectos construimos lo más físico, lo más táctil y visual de los edificios, no creo que haya demasiados cambios más allá de ser responsables a la hora de utilizarlos. Quiero decir, la madera está ahí desde siempre, igual que la piedra, y no tanto es verdad el acero y el hormigón, pero ya tiene una tradición suficientemente amplia como para saber cómo usarlo y más teniendo en cuenta pues, esos presupuestos ecológicos con los que hoy ya no se puede negociar, ¿no? Ya es inevitable que forme parte de nuestro proyecto arquitectónico. Es verdad que ya se están haciendo incluso ensayos de construcciones en altura, no podríamos decirlos todavía rascacielos en madera. No sé si será algo que realmente se extienda mucho en la arquitectura común, pero evidentemente es un material que nos aporta una huella ecológica mucho más sensible a nuestra actualidad que otros, ¿no? El hormigón, por ejemplo, o el acero. Una última pregunta, Rodrigo, al hilo de lo que comentas de la ecología. Me imagino que la arquitectura irá por esos derroteros, ¿no? Una arquitectura sostenible, ecológica y sobre todo que no dejemos tanta huella sucia como actualmente estamos dejando, ¿no? Claro, pero a eso hay que concienciar a todos, no solo a los arquitectos. Quiero decir, a la hora de producir los materiales, a la hora de transportarlos, no traerlos desde lejos, sino buscar materiales que nos provee el mercado en proximidad, ¿no? Para que no solo es la huella que deja el propio material en su fabricación, sino en su transporte, en su colocación, en su luego posible reciclaje. Todos esos son conceptos que deberían estar casi obligadamente incorporados al proceso de diseño, y aunque lo hacemos ya de manera intuitiva y a veces con muy buena voluntad, pero otras veces pues no todos ya no solo los arquitectos, sino promotores, propietarios, constructores, autoridades, instituciones, se es consciente suficientemente de ese problema y de esa huella que vamos dejando a la hora de intervenir en el entorno, ¿no? Bueno, Rodrigo, pues te vamos a despedir. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por tu amabilidad. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y nos has hecho un huequecito aquí en la 8. Muchas gracias por tu participación. Muy bien, cuando queráis. Un saludo a todos.
Bueno, pues continuamos en nuestra mesa de debate. Creo que María José tenía que hacer una puntualización o aseverar algo sobre respecto a forma, belleza, ¿no? Creo que íbamos un poco por ahí. Sí, la verdad es que a mí también me gustaría hablar sobre la belleza. Y yo lo que voy a decir es otro punto de vista sobre la belleza. A mí me parece que la belleza está en el conocimiento. Es decir, tú vas por la ciudad y ves un edificio y dices, qué feo, qué horror, es horroroso, ¿no? Y de repente viene un arquitecto, que es amigo tuyo, o alguien que conoce el edificio y te cuenta, oye, mira, pero fíjate allí, es que esto es así, este edificio tiene esta forma porque urbanísticamente tuvo que ser así. Esa ventana que está allí no está porque sí, la tuvo que poner en esa posición porque la normativa tampoco le dejaba, o mira, gracias a esa orientación, pues coge mejor la luz. Entonces, al conocer la arquitectura, y no solo la arquitectura, el arte, de repente a lo mejor ya no lo vemos tan feo, ya le vemos otras cualidades, y eso que descubrimos en una obra de arquitectura o de arte las podemos ver en las otras, porque ya vas por la ciudad y dices, anda, pues ese hace lo mismo, pues el otro, y entonces al final ese conocimiento hace que disfrutemos más de todo y que veamos las cosas más bellas. Por eso yo creo que el conocimiento y la educación es fundamental para ver todo más bello, para ser más felices, y por eso también desde el Colegio de Arquitectos buscamos el dar a conocer la arquitectura. Y para eso hacemos este programa, por supuesto. Aquí en la 8, en Analízale. Y la belleza nos hace más felices, la belleza es necesaria. O sea que, en resumen, María José, es conocimiento, educación y tener una sensibilidad hacia el arte, en este caso hacia la arquitectura, ¿verdad, Roberto? Claro, sí. O sea, esto es un pensamiento en el que se ven mucho los ilustrados, ¿no? Es decir, cuanto más conocimiento crítico de las cosas, más disfrute estético. Hasta llegar a ese síndrome de Stendhal famoso, ¿no? Sí, que podíamos llegar, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Yo creo que, y no solamente eso, sino que además yo creo que el arte y la arquitectura contribuyen también, ¿no? a la educación, ¿no? Y son elementos que forman parte, yo creo que de la educación del gusto, y evidentemente por eso también deben ser tratados, ¿no? Yo creo que con responsabilidad por parte de quienes participan de ellos, ¿no? Cualquier intervención, lo ha dicho muy bien Rodrigo Almonacid, ¿no? Sobre el espacio público, es algo que altera nuestra vida, ¿no? Es decir, interviene en ella, y por lo tanto cualquier decisión que se tome sobre él pues debe estar basado en criterios, yo creo que responsables y formados, ¿no? Cosa que no siempre sucede. Bueno, al hilo de lo que comenta Roberto, me va surgiendo, yo tengo un guión preparado, pero bueno, esto se va rompiendo porque claro, las sugerencias que haces son muy importantes y muy enriquecedoras. Vosotros como arquitectos, ¿sois conscientes que realmente estáis proyectando algo que va a suponer a modificar, alterar la vida de una persona en los próximos 40, 50 años, ¿no? Eso es algo muy decisivo a la hora de vosotros cuando plasmáis en papel todo eso. Claro, por eso es una profesión yo creo que regulada, no solo porque los edificios son peligrosos si se cayeran, sino porque hacemos el entorno urbano de todos nosotros. A eso me refiero. Y yo siempre hablo que creamos patrimonio, es decir, aparte de poner en valor el patrimonio, lo creamos. Unas veces mejor, otros peor, pero también el tiempo lo va diciendo. Y es una gran responsabilidad, pero es una labor preciosa, y por eso también requiere el estar atento a lo que ocurre en el mundo, a los ciudadanos, y estar en el mundo viendo qué necesidades hay. Y creo que ahora mismo la necesidad que hay, justamente en León, vamos por la rehabilitación. Muy bien. Se me va acabando el tiempo, Roberto. Te dejo una pregunta para ti, lo más breve posible, para que entre en nuestra segunda mesa de invitados. ¿Qué crees tú, qué tendencia estilística, si es que va a haber algún tipo de tendencia estilística en las próximas décadas? Que es una pregunta muy genérica y un poco ambigua, pero bueno, ¿tú crees que será alguna fórmula mixta, será una cosa ecléptica? ¿Apunta por algún sitio todo esto? Porque yo realmente, como historiador, lo desconozco. Yo no sé si tú puedes aportar algo más. Yo creo que de las tendencias, ¿no? Digamos que se ha ido, creo que, apuntalando en los últimos tiempos, aparte de a lo mejor los discursos, si quieres, más radicalizados, ¿no? Como puede ser el momento de constructivo, ¿no? La arquitectura de alta tecnología, ¿no? Pero yo creo que la tendencia, y eso yo creo que es algo que sí que es cierto, que sea no que se haya negado, sino que sí que se ha incorporado al discurso del movimiento moderno, ¿no? Y es la atención a los valores históricos, antropológicos del lugar, ¿no? Es decir,
Algo que tiene que ver con las cuestiones estéticas y tiene que ver, como decía Rodrigo Almonacid, con las cuestiones de tipo tecnológico o material, ¿no? Es decir, que sin perder los criterios de funcionalidad, yo creo que la arquitectura sí que va tendiendo a atender cada vez más a cuestiones como la autosuficiencia energética, ¿verdad? O el uso de materiales que estén vinculados con el lugar, ¿no? donde se emplaza la arquitectura, ¿no? Bueno, pues muy interesante todo lo que hablamos. Desgraciadamente tenemos un tiempo en la tele y se nos está acabando y tenemos que dar también espacio al resto de los compañeros. María José, un placer que hayas acudido a la 8, muchísimas gracias. Roberto, muchísimas gracias por acudir a este debate. Arquitectura y urbanismo siglo XXI. Nos vemos en la próxima. Gracias. Y ustedes, en unos momentos volvemos, una pausa de publicidad. Abrimos nuestra segunda mesa de debate aquí en Analízale, hablando de arquitectura y urbanismo en el siglo XXI. Para ello contamos con nuestros magníficos invitados. Por un lado, Ramón Cañas Aparicio, arquitecto, buenas noches. Gracias, buenas. Y José Ángel Robla Blanco, ingeniero técnico industrial. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues si os parece bien, nos vamos a meter en materia que el tiempo apremia. Ramón, el urbanismo que se ha realizado en las últimas décadas en León, ¿qué opinión te merece estas zonas de mayor peatonalización para mayor confort de la ciudadanía, la zona de los 30, por ejemplo, de los peatones, de los vehículos? ¿Qué opinión te merece todo esto? Vamos, yo creo que el desarrollo lógico que está llevando el urbanismo ahora mismo es el derivado del que ya hemos podido ver también a causa de la pandemia que nos asola, en el cual pues bueno, se está tratando de recuperar el espacio urbano para el ser humano, para el individuo, no solo como un medio de, digamos, de vialidad o de transporte, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, digamos, es la vía o el camino en el cual nos queda para poder seguir utilizando y revitalizando la ciudad que tenemos, ¿no? Que a partir de ahora, además, yo creo que es una época en la cual ya los grandes llamados crecimientos expansivos es una cuestión ya del pasado, de unas épocas de un desarrollo económico, digamos, desaforado y sin mucho sentido, y creo que hay que volver a la vista y la intención de volver a recuperar y a tratar mejor todos esos espacios que ya tenemos construidos de gran calidad y que estaban normalmente pues ya muy degradados o muy vilipendiados por el mal uso que hacíamos de ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso, en teoría, lo que son cuestiones de accesibilidad, de disfrute del espacio libre y del espacio urbano, como no solo un medio, digamos, para una vialidad mecanizada que nos ha llegado a tener un desarrollo extremo, pues es una cuestión que yo creo que es lógica si queremos sobrevivir y vivir mejor como seres humanos, ¿no? O sea que, José Ángel, o sea que el término que, por ejemplo, Le Corbusier había acuñado en la década de los años 40, que el automóvil era el futuro, el automóvil iba a ser el dueño y señor para acercarnos a esas maravillosas casas que estaban en los aledaños de la ciudad, ha quedado un poco desterrado por esa masiva concentración de habitantes, ¿no? Yo creo que estamos cambiando un poco las cosas. Es decir, todo la parte que hacemos los ingenieros, estamos cambiando la movilidad de las ciudades. Hasta hace pocos años no había puntos de recarga de vehículo eléctrico. La ingeniería está haciendo un esfuerzo grandísimo en mejorar el sistema de almacenamiento de energía en baterías. Eso nos va a condicionar muchas de las cosas y va a condicionar hasta los espacios externos. Yo creo que el urbanismo muchas veces va a tener que adaptar a estas nuevas tecnologías y nos va a condicionar todo. Es decir, vamos a poder movernos de formas distintas, vamos a poder almacenar la energía de forma distinta, los vehículos van a ser distintos. Todo va a ser un poquito distinto. Lo estamos viendo ya. Hasta hace poco, ¿cómo iluminábamos las ciudades? El nuevo cambio a LED es una nueva tecnología que desde la sección de ingeniería, pues todas esas ingenierías que están trabajando ahí. ¿Todo eso lo promovéis desde el Colegio de Ingenieros? Los ingenieros estamos en todas las distintas ramas que trabajamos, estamos detrás de todos esos nuevos avances, ¿no? Entonces... ¿Y tenéis previsto algún tipo de elementos anti-COVID? Porque yo he visto algunos compañeros ingenieros que tienen preparados algún tipo, plata y algún tipo de... Ha sido impresionante, sí, la participación que hemos tenido los ingenieros en esto. Muchas personas que nos están viendo recordarán el esfuerzo que se hizo para los respiradores pulmonares. Ya se nos ha olvidado, pero hubo gente de ingeniería trabajando en diversos ámbitos para poder fabricar respiradores
de forma rápida, con elementos reutilizables. Eso es una de las grandes contribuciones. Otra que hemos tenido muy importante, hemos dicho desde el primer momento, una de las grandes influencias en el tema COVID es la ventilación. Hay que ventilar los edificios. Hay sistemas mecánicos, sistemas controlados, recuperación de energía, pero hay que ventilar los edificios. Y yo creo que es una de las facetas en las que estamos, ¿no? Vale, Ramón, una pregunta un poco incómoda, entre comillas. Los arquitectos provinciales surgen a partir de 1858 y luego fueron sustituidos por lo que fueron los arquitectos, digamos, dependientes de la Diputación. Y en cierta medida esa figura se gestó para no dar cabida a los ingenieros en aquel momento. A día de hoy, esa controversia que surgió en aquel momento, en el siglo XIX, esa falta de competencias o esas discrepancias que podía haber en el siglo XIX, ¿siguen existiendo? Hoy que tengo aquí a mi izquierda un ingeniero y a mi derecha un arquitecto. Vamos, yo no estoy de acuerdo con la aseveración que has hecho primeramente, ¿no? Porque no creo que el origen, son datos, ¿eh? No, que el origen de los arquitectos provinciales fuera esa la función, digamos, porque de hecho los planes estaban firmados en muchos casos por ingenieros cuando se hace el ensanche de León mismamente, bueno, ¿no? También. O sea, que digamos eso fue una rotación que se hizo entre profesionales para, digamos, empezar a hacer uso de una cierta disciplina urbanística en cuanto a la organización o la forma de desarrollar y de ocupar la ciudad. El tema de la polémica con la ingeniería yo creo que tampoco existe, porque aparte de estar ya regulado en nuestro país, como en cualquier país de nuestro entorno, ¿no? En el cual, digamos, yo creo que hoy en día, y ya desde antaño, ¿no? Cualquier actividad pero sí que ha habido compleja como es la construcción. Sí que ha habido durante mucho tiempo. No, bueno, pero eso ha sido una cuestión más economicista. De hecho, yo he consultado muchos pleitos que ha habido abiertos con respecto a esto. Bueno, pero eso ha sido una cuestión economicista, eso por parte de colegios profesionales, en cuanto, digamos, a pisar parcelas unos de otros, bueno, pero sí en cuanto a la regulación legal. Pero tampoco queramos enmascarar una realidad que ha habido. O sea, por eso simplemente... No, ha habido ciertas actuaciones. Sí. Que yo creo que han sido a lo mejor muy sectarizadas, en las cuales pues, puede haber habido ese problema, pero normalmente es una profesión que funciona digamos, en simbiosis. Yo no concibo cualquier proyecto que hago, sobre todo de mayor complejidad, siempre es un equipo, o sea que realmente la actuación de hoy en día de un profesional es metadisciplinar, como se llama, es decir, tú al final tiene que haber un coordinador que gestiona todas las cuestiones y problemas que tienes que dar respuesta, pero el ingeniero, digamos, figura como parte en mis proyectos y en mi trabajo desde muchos años. Es indudable, pero bueno, yo quería meteros un poco el dedo en el ojo, entre comillas, para que, bueno, pues para que nuestros espectadores tengan un poco claro ese concepto. Pero bueno, yo creo que está claramente regulado. Lo que pasa es que en las partes en las que ha habido, yo creo, invasión a veces, o se ha entendido que era invasión de ciertas competencias, tanto los colegios de ingenieros respecto a unas legislaciones como los arquitectos igual respecto a ciertas actuaciones, han llevado los temas a los tribunales para que determinaran respecto a dudas o, digamos, o flecos que pueden quedar en la propia ley de ordenación de la edificación, ¿no? Bueno, yo creo que ha cambiado un poquito, el concepto ha cambiado un poco. Venimos de una época en la que funcionaba el ingeniero solitario, el arquitecto solitario y tal. Eso ha cambiado, es decir, ha sido tal os voy a poner un ejemplo. En este país durante más de 20 años hubo un reglamento electrotécnico de baja tensión y hubo un reglamento de calefacción. Bueno, en los últimos 10 años ha cambiado cerca de 20 veces. Cada año tenemos una transcripción de normativa enorme. Eso es inabarcable por ninguna persona en solitario. Entonces, ¿qué pasa? Nos necesitamos. Es decir, ese complejo, esa normativa tan extensa, ese cambio tan rápido de tecnologías. Hasta hace poco nadie estábamos hablando de aerotermias. Nadie. Las calderas de gasoil de los chalés eran una caldera de gasóleo, de carbón. Es decir, hoy la ingeniería ha conseguido una eficiencia en esas generaciones de bombas de calor que hacen que sea una tecnología que se utilice en el diseño de los edificios. Pues entramos. Que hace posible la tecnología que hicimos alusión en la primera parte del debate. Claro, es que eso cambia todo, eso cambia toda la regla. Bueno, pues una vez aclarado este pequeño... Pero seguimos demandando a los arquitectos... Es evidente que entre arquitectos e ingenieros son imprescindibles para que una construcción sea lo más llevadera y lo más sostenible, eso es evidente. Lo que pasa es que, bueno, yo aprovechaba esta mesa de debate para que cada uno manifestase su punto de vista. Pero yo quiero hacer una petición. Pero yo sé que entre ellos tienen una magnífica relación y en ningún caso era mi intención. Queremos falsos techos más altos. Bueno, eso lo debatiremos. Reclamo desde aquí a los arquitectos. Por favor, hacer más espacio. Ramón, hoy en día, como se reducen las escaleras, dices al final... No, es que la normativa, absurdamente también, yo creo que la arquitectura no se ha hecho mejor porque esté más normalizada, ni más habitable, ni mejor calidad,
ni con mayor bienestar, sino que yo creo que en muchos casos ha sido mucho peor. Y es que yo creo que también quiero partir una lanza a favor que en la época en que trabajó mi abuelo, por ejemplo, los proyectos eran 4 hojas y se hacían casas seguramente 1000 veces mejores que las que se pueden hacer hoy en día. Abuelo quiere decir que Ramón Cañas toneladas. Aparicio es nieto del famoso Ramón Cañas y del Río. O sea, eso es que muchos espectadores no lo conocerán, pero bueno, uno de los Por grandes eso quiero decir arquitectos de que de la de calidad década de los no 40. quiere decir que está ligada al, digamos, al grosor normativo ni al grosor Sí, documental que se acompaña, Bueno, pero- sino al hacer de las personas, ¿no? Muchas veces a la educación y a la formación. Tú como que eso como es muy arquitecto, importante. me viene a la cabeza, según estás comentando, cuando tú planteas un proyecto, te ciñes mucho al propósito que tu mentor, tu mecenas te dice, o tú intentas convencerle, o es un acuerdo mutuo. ¿Cómo suele ser este tipo de pelea, entre Yo comillas? siempre Que a mí siempre digo me ha llamado la atención. que para que eso. salga eso es una cosa que sale rara avis, un buen Rara avis. resultado. Primero tiene que haber un buen proyecto en lo cual, digamos, tienes que tener un momento de inspiración en el cual, por lo que sea, te sale bien. Tienes que tener un buen cliente, es decir, que haya una confianza total y mutua y que, digamos, hay una sintonía en ese sentido. Y luego, aparte, tiene que haber una buena ejecución, ¿no? Con lo cual es una cosa que se da en muy pocas ocasiones, ¿no? Pero bueno, yo normalmente cuando enfoco un proyecto bien, digamos, un proyecto libre o tal, muchas veces lo que hago es casi prescindir de la normativa de entrada. Y luego, una vez que está ya generada la idea o lo que sea, depende del tipo que sea, ¿no? Pues ya te la revisas. Lo más seguro es que incumplas cantidad de prescripciones que luego tienes que ir encajando de una u otra manera. Pero por lo que digo, porque a veces llegamos a unas aberraciones tales en la normativa que también a veces generan un producto que es mecanizado, para lo cual... ¿Aberraciones? se ¿Te podría- refieres? Sí, sí, aberraciones, sí. Con lo cual, a veces dirías, es que casi esto lo podría hacer al final una máquina para generar Que va un poco este tipo de estandarizado producto. todo eso, va un poco... No, a veces se quiere un poco regular general. tantas cuestiones que se llegan incluso a contradicciones dentro de la propia regulación. ¿Sí? Porque cada uno, además, son organismos o seres distintos los que están escribiendo una parte. ¿En vuestro campo también sucede eso? También pasa, sí, hay que interpretar muchas veces la normativa Claro. y en muchos casos... Interpretar. Sí, sí, porque la normativa de instalaciones y la que nos afecta a la parte de ingeniería muchas veces es problemática de aplicar con la normativa urbanística o de los arquitectos. Entonces, esa conjugación hace falta que establecer un diálogo común, establecer, pues lo que decíamos antes, huecos, pasos, espacios... Pero interpretar en un tema tan serio como es la arquitectura... Todo parece es un poco susceptible de complejo, ser ¿no? encajable, Claro, sí. porque a la hora de la verdad estés construyendo edificios que tienen No, no, que yo no estar- te hablo de normativa de seguridad ni nada en contrario. O sea, Yo de sí. normativa, a veces son normativas absurdas o que se puede llegar a creer que son arbitrarias Sí. en cuanto a rollos dimensionales o cuestiones. O sea, que a veces en la casa de cada uno hay cosas que puede hacerlas o el propio propietario la quiere de una determinada manera. Y si la tienes que hacer así, o la tienes que tienes que camuflar así, ceñirte a la estaría normativa incumpliendo la propia normativa de habitabilidad, por ejemplo. Bueno, y de cara al futuro, me imagino que tanto ingeniero como arquitecto pensaréis que estamos en la sostenibilidad, ecología. Es un poco la línea de trabajo que estáis manteniendo en ambos campos. Sí, yo parto de que ese es un tema, el que digamos es innato al ser humano Eso es desde que empieza a indiscutible, construir. O sea, lo que es la sostenibilidad lo hacían todos nuestros antepasados mejor que nosotros, de entrada. Ha habido una época de gran desarrollismo, nuevas tecnologías, nuevos materiales, en la cual toda la humanidad se liberó de ciertos elementos que te liberaban a lo mejor pues en cuanto a lo que era la transparencia, el cambio de los espacios. José Ángel, tú también estás en esa línea de sostenibilidad, me imagino, Sí, lo que dentro pasa de es vuestro que las campo. demandas por parte de las personas han cambiado. Es decir, antes éramos capaces de vivir en una casa de adobe y calentarnos con 4 palos. Hoy no demandamos eso. Hoy demandamos unas instalaciones que nos den un confort muy alto. Eso implica unos sistemas de instalaciones muy altos y eso condiciona un poco todo. Es decir, nos gusta llegar a casa y que la calefacción esté a una temperatura. Ahora tenemos ya sistemas domóticos que cuando tú llegas a casa te reconocen y ponen la escena de iluminación que tú quieres. Escena de relax, escena de tarde, escena de noche. Quiero llegar a casa y con una voz que se levante las persianas. Todo eso, hay una tecnología, hay una industria detrás que lo genera. Bueno, pues se nos acaba el tiempo lamentablemente. Es un debate tremendamente atractivo para todos nuestros espectadores, pero espero que en otras ocasiones tengamos más ocasión de contar con, gracias Ramón, gracias José Ángel, para estos debates tan interesantes de arquitectura y urbanismo en el siglo XXI aquí en Analízale en la 8.